Ahí está, para tranquilidad de los que les necesitan. Comenzó la grabación. Bien. ¿Se acuerdan que yo les había sugerido, además casi fue un ruego mío, que ustedes leyeran algo respecto de parte general? ¿Se acuerdan? Gracias a los que medianamente me contestan. Estamos en eso, estamos en eso. ¿Cómo estamos? Sí, estamos repasando. Ok, bien, se ve que se toman su tiempo. Bien, en la clase de hoy vamos a hacer algún tipo de práctica, a ver sobre todo clasificación de tipos penales y demás. Nos va a servir a nosotros mucho en lo que vamos a ver hoy, que tienen que ver con relación a las agravantes del 119 y agravantes del 120. Bueno, ¿listo? Nosotros, ustedes han visto, las clases anteriores, hemos visto las tres figuras básicas o las tres figuras sobre las que trabaja el artículo 119. A partir de ahora vamos a ver, a partir del 119, quinto párrafo, se empiezan a ver cuáles son los motivos y por qué, cuál es el fundamento de que se agravan algunas conductas contenidas en el 119, primer, segundo y tercer párrafo. Si nosotros tuviésemos que, si nos interrogáramos cuál es el fundamento de cualquier tipo de agravante, cuál es, digamos, el elemento teleológico sistemático de un agravante. Voy a tomar lo que dijo Antonella, están repasando. El fundamento, en realidad, es aumentar el injusto del tipo de que se trata. ¿Está? En consecuencia, las distintas agravantes que vamos a empezar a ver a continuación pueden agruparse según atiendan a la producción de determinados resultados, al vínculo que existe entre el autor y la víctima, y a la concurrencia de ciertas circunstancias objetivas o, así también, a la calidad que revista el autor, ya sea para la sociedad o en relación al sujeto pasivo o en relación a la víctima. ¿Está? Vamos a empezar con la primera figura, que establece el 119, quinto párrafo, en el cuarto dice, en los supuestos de los dos párrafos anteriores, se refiere a abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal o condición análoga, en los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena se eleva de 8 a 20 años de reclusión o prisión, sí. Primera situación de... Si resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima. Bien, con la clasificación genérica que hicimos al principio, podríamos decir que el fundamento de esta agravante no es otro que al resultado que se le produce o se le ocasiona al sujeto pasivo. Ese es el, digamos, fundamento de esta agravante. Otra de las condiciones a tener presente respecto de esta figura es que el resultado agravante, este grave daño en la salud físico-mental de la víctima, tiene que estar dentro del ámbito de protección del tipo calificado, que prohíbe específicamente causar daños importantes provenientes de un abuso sexual doloso. Que quede claro que el daño al que alude el tipo debe producirse en el funcionamiento del organismo de la víctima o en su psiquis, y no simplemente en la estructura corporal, y además debe tenerse en cuenta que debe consistir en un perjuicio de significativa importancia. Hay jurisprudencias que específicamente lo ha establecido el Tribunal Superior de Córdoba, así también la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Tiene que determinarse un grave daño en la salud mental
Y este grave daño en la salud mental debe, podríamos decirlo de alguna manera, tiene que trascender del trauma corriente que se le provoca al sujeto pasivo con este tipo de conducta. ¿A qué hace alusión? Todos sabemos, y eso creo que ya medianamente lo vimos en las clases anteriores, que las conductas materializadas en el primero, segundo y tercer párrafo del 119 causan algún tipo de trauma psicológico. Para que se dé la situación prevista en la agravante, en el inciso A de esta agravante del párrafo quinto, ese grave daño debe extenderse mucho más allá del que puede contener alguna de las figuras previstas en el segundo y tercer párrafo. A esto me quiero referir. Ténganlo en cuenta, como no pude recordar quién fue el alumno que dijo que veamos casos prácticos para la clase de repaso del 29. Tengan en cuenta que si le da un caso práctico, ¿quién fue? Perdón. Yo, Magalí. Magalí, perdóname, no te individualicé, ahora sí. A ver, ténganlo ustedes presentes si se les presenta un caso práctico a resolver para los fines del parcial, que la descripción que haga del daño, eso les va a poder a ustedes permitir establecer si se encuentran dentro de la figura básica o si hay un daño que va más allá del fin de protección de la norma del segundo y tercer párrafo, ahí sí se dará la situación del agravante. Otra de las cosas a tener presente, y que ustedes me debieran estar preguntando, porque según, pobre Antonella lo que dijo, lo voy a usar toda la clase, están estudiando y están repasando, es fácil de asimilar, dice, me dice un grave daño en la salud física o mental de la víctima, y de forma directa lo linkean con las lesiones previstas y en el artículo 90 y 91. No necesariamente debe darse o debe tratarse de una lesión grave o gravísima. Debe tratarse en realidad de un importante perjuicio, aun cuando no se encuentre comprendida la lesión en las del 90 y 91. ¿Se entiende? Sí. Puede ser que, a ver, para conceptualizarlo de otra manera. Puede ser que sea una lesión inferior a una lesión gravísima, no obstante lo cual, por el perjuicio que le acarrea y le trae al sujeto pasivo, nos encontramos en la situación prevista del agravante. ¿Se entiende? Por consiguiente, es una figura calificada por el resultado. Es necesario que el daño, o que ese grave daño en la salud físico-mental de la víctima no forme parte del dolo de la gente. ¿Está? ¿Bien? ¿Podemos pasar a otro inciso? Sí. Vamos al segundo, cuando el hecho fuere cometido por un ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún punto reconocido o no, encargado de la educación o la guarda. ¿Bien? Aquí, la agravante contemplada en el inciso B se refiere a un tipo penal especial. ¿En razón de qué? El fundamento es que exige determinadas características particulares en el sujeto activo. ¿Bien? Desde el punto de vista de la clasificación de tipos penales, ¿cómo lo clasificarían a esta agravante? Les doy una ayuda, porque los que se esconden en el anonimato de la cámara apagada y los apellidos aquí, no puedo decir nada, pero veo a los que valientemente, y los tengo muy en cuenta, han prendido la cámara, veo algún tipo de desconcierto. ¿Puede ser que sea un homicidio penal propio? No es un homicidio porque estamos hablando de otro tipo penal. Yo el artículo Perdón, delito contra homicidio. la vida no estoy hablando.
Es un delito, Delito vas penal bien, propio, ¿eh? quise decir. Perdón, Un, perdón. un delito Penal propio. especial. Especial propio, bien. Ah, ¿por qué? Porque se requieren determinadas características de la persona. No, no es un delito especial propio. ¿Es un delito especial? Sí, pero en realidad el delito especial propio Claro. es aquel que tiene como base del reproche la calidad específica del sujeto activo. Son, por ejemplo, los delitos funcionales. Solo puede ser autor aquel que reviste una calidad específica determinada. Y el reproche consiste en la defraudación de ese rol. ¿Bien? Sí, sí, Aquí, resumido. el delito... No, 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 Perdón, ahora sí, Manuel. ahora sí. Perdón, no, no, perdón, te interrumpí. Aquí el delito es un delito especial impropio. ¿Por qué? Porque el tipo penal básico está constituido y puede ser realizada la conducta por cualquier sujeto, y el fundamento del agravante es la calidad especial del sujeto. ¿Está? Por eso se dice que este inciso, el inciso B del el inciso, perdón, sí, estoy diciendo B, el inciso B del párrafo quinto es en realidad una figura de un delito especial impropio, porque el fundamento del agravamiento del reproche lo hace con relación a una figura básica determinada. ¿Está? Eso, todos ustedes son abogados de la misma forma que yo. Bien, se supone que ya lo vieron y ya lo aprobaron. ¿Bien? Por consiguiente, lo decisivo, podríamos decir, es, en definitiva, es ese deber especial y no la posición del autor y la defraudación a ese deber. Los caracteres particulares del sujeto activo aquí sirven a los fines de agravar el reproche. Algunos autores, Arocena, en realidad también dicen que este tipo penal reviste una cualidad especial, que es la cualidad de un sujeto pasivo calificado. Tiene que haber una interrelación entre sujeto activo y sujeto pasivo. El fundamento del agravante, podríamos decir, reside en la mayor criminalidad del hecho, en que se fundamenta en que el autor ha quebrantado este deber, podríamos decir, de protección sexual que debe tener en relación al parentesco, u otras relaciones especiales. ¿Bien? Porque acuérdense que nos dice ascendiente o descendiente. Para establecer esa gradación específica, nosotros vamos a tener que echar mano del Código Civil, ¿no es cierto? Sí. Si alguien responde o hace así, me quedo más tranquilo. Estaría mal que les preguntara el artículo, ¿no es cierto? Del Código Civil, sí. Dolores, me encanta Dolores, pues es auténtica. Te hace con la cabeza que sí, como no me lo pregunto, pero no te lo voy a decir. ¿Está? Artículos 531 y 532 del Código Civil. Esto me sirve para Doctor, tener en... Adán, ¿querés decir algo? sí, tengo una duda con respecto a eso. Entonces, de por sí, la fundamentación de por qué es un agravante en relación al vínculo es porque se supone que el sujeto activo tiene como un deber de cuidado en la integridad sexual de la Algunos otra hablan de persona un por el deber de derecho. protección sexual derivado del parentesco. Sí, señor. Es por eso. Sí. Justo Sí. le iba a preguntar y justo lo dijo. Exactamente es Perfecto. eso. Algunos entienden que el fundamento se deriva de esta situación de protección respecto de la sexualidad que se tiene entre, estoy hablando específicamente del parentesco o de estas relaciones intersociales, cuando hablamos de curador, ministro de algún corto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda. ¿Está?
para ejemplificar, no quiero ser demasiado tautológico en la explicación, pero a ver, si tenemos en cuenta que puede esto ser sujeto, ser materia de algún ejemplo, acuérdense que la acreditación del vínculo debe realizarse según las exigencias del Código Civil. Por ejemplo, cuando hablamos de este parentesco hermano, medio hermano, ascendiente, descendiente y demás, deben acreditarse. Cuando hablamos de también el fundamento del reproche respecto de el ministro de algún culto reconocido o no, los cultos reconocidos son los cultos reconocidos por la Secretaría, creo que es ahora, no sé si se ha reconvertido en ministerio, de culto dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y culto de la Nación. La circunstancia agravante funciona a partir de la pura calidad de autor y no en función de cómo se realiza el delito. Aquí tiene que ver esta situación de ser un... cuando habla de encargado de la educación o de la guarda, cuando hablamos de guarda es aquella persona que se ocupa del cuidado por delegación del titular o por cualquier situación de hecho, sin que sea necesario, podríamos decir, y esto adentrándonos en el derecho privado, que esté en juego la patria potestad, la tutela, curatela o incluso un guardador específico. Disculpe, A ver, doctor. podríamos decirlo de otra manera. El encargado de la guarda de la víctima puede cuidar la persona ya sea por establecimiento de un pacto entre las partes o una convención, o por oficio, o en razón de la situación de hecho. Pero esta persona, podríamos el encargado de la guarda, carece de la dirección y características que sí ya tiene un guardador, digamos que ya tiene una especificidad más determinante. ¿Ibas ahí, Uriel? Iba también a preguntar que usted en la anterior clase había dicho que no especificaba el grado de parentesco, sea tanto natural o como por ejemplo, una adopción también entraba, ¿no? Eso es lo que no me acordaba. Sí, cómo no, claro, sí, en estas situaciones más todavía. En esta situación, claro, por eso. Sobre todo el agravante, sí, totalmente. Claro, por eso. Totalmente, sí. También respecto del encargado de la educación, es aquel que por cualquier título legal o situación de hecho se ocupa de instruir a la víctima. A ver. Hay casos jurisprudenciales que citan a aquellas personas, a aquellos maestros particulares, que se ha sucedido, hechos en los cuales a una persona se la lleva, no estoy diciendo ni caracterizando a las personas, pero por ejemplo, se la lleva a una casa determinada para que el chico aprenda piano, aprenda inglés, o aprenda lo que fuere, y en esta situación se da estas situaciones de abuso. Entran por la agravante del inciso B por ser encargado de la educación. Profe. Sí, ¿quién habla? Antonella. Pregunta, Antonella, ¿y ahí es el mismo, o sea, el del agravante, es el mismo fundamento en el caso del encargado? No, es el fundamento. No se olviden que el fundamento, el agravante da varias, podríamos determinarlo de forma coloquial, varias posibilidades. Ser hermano, ascendiente, descendiente, tutor, curador, encargado de la guarda o educación. En este caso sería encargado de la educación, en el caso que dimos el ejemplo de la persona que... ¿Pero es el mismo deber de protección de sexualidad? No, él no tiene una protección de sexualidad. Él, en el fundamento del reproche, estima, claro. Se tiene en cuenta que tiene una relación de preeminencia y le da claro. cierta situación de autoridad y se vale de esta situación, por eso es en este caso el fundamento del agravante. ¿Bien? Claro, gracias, profe. A ver, que quede claro, tanto en el anterior como el tipo subjetivo es eminentemente doloso y requiere que, en este caso específico, el sujeto activo conozca las relaciones que lo vinculan con el sujeto pasivo, que específicamente hablemos de la víctima. ¿Bien? Cometido, reza el inciso C, cometido por 2 o más personas o con armas. A ver, yo no doy, este cuatrimestre con ustedes me toca hablarles de la problemática de los delitos contra el patrimonio, a mí me gusta hablar de patrimonio y no propiedad,
Pero siempre hago la salvedad de que, fíjense ustedes, a partir del artículo 166, 167 y demás, es muy importante que tengan en cuenta y que le presten atención a la situación de las partículas conjuntivas o disyuntivas. ¿A qué me refiero? Acá, fíjense, el agravante establece o tiene como previamente establecido una partícula disyuntiva. Toda vez que me dicen el inciso D, el hecho fuere cometido por 2 o más personas, coma, o con armas. Quiere decir que son 2 las hipótesis previstas en esta situación. 2 o más personas, coma, o con armas. 2 hipótesis. A ver, 167, poblado y en banda, o despoblado y en banda, ahí lo van a ver ustedes que las partículas conjuntivas o disyuntivas son importantes, porque en el caso de ser una partícula conjuntiva se deben dar las 2 situaciones. En cambio, en las disyuntivas se puede dar una o la otra. ¿Se entiende? Préstenle atención, sobre todo cuando lean estas situaciones en particular. Vamos a cometido por 2 o más personas. Podríamos decir que el fundamento de la agravante, en este caso específico, radica en las mayores posibilidades de éxito de la acción delictuosa que implica la forma en que se va a perpetrar el delito. Digamos que algunos autores hablan de un tipo penal plurisubjetivo, pues la figura agravada no puede ser realizada por una sola persona. Plurisubjetivo estoy hablando, ¿no es cierto? Sino que requiere la concurrencia de más de una persona. Deben darse varias personas, 2 o más, me dice el tipo penal. Por consiguiente, dice, algunos autores sostienen que no es necesario que el hecho se realice con el concurso, basta con que por lo menos sean 2 los sujetos que trabajan o operan como coautores. ¿Se acuerdan la diferenciación? Artículo, eso es otra de las cosas que Antonella, anotalo por favor, que tenían que estudiar, toda la problemática de autoría y participación. ¿Está? A esto específicamente hace alusión esa figura. No necesariamente tiene que hablarse de que se realice con el concurso de 2 o más personas, y ahí tendríamos que determinar o deslindar quién es autor, quién es partícipe, y ese grado de participación que puede ser primaria o secundaria. No, también puede darse la situación de un codominio funcional del hecho, y entonces ya ahí estaríamos hablando de una coautoría. ¿Bien? Esto es con el concurso de 2 o más personas. Cuando la segunda hipótesis que prevé el mismo inciso me habla de armas, según lo que tiene relación esto con el aumento de la violencia que despliega el sujeto activo y el peligro adicional que esto puede acarrear, que acarrea en realidad para el sujeto pasivo. Un abuso sexual cometido con armas, el peligro para la vida que corre el sujeto pasivo, va de suyo que es más que evidente. Ustedes, no sé si ingresa dentro del primer parcial el 189 bis y demás, el tema de armas. Sí, lo dieron. Bien, lo dieron. Entonces, me permito adosarles algo más. Juan, no te alteres, que no es tan... Juan Pedro, no te alteres, que es bastante sencillo lo que voy a decir. Tiene que ver o hace alusión a armas propias y armas impropias. ¿Ok? Ustedes ya la distinción la tienen, por consiguiente me libro de explicarla. ¿Está? Pregunta. En este Dale, caso, Manuel. dice con armas. Si lo hace con un arma, sí. ¿no entraría en este tipo? O sea, en Sí, este agravante. ¿Cómo no? Me dice con armas. El legislador puso armas, no armas. Mirá qué interesante. Quiere decir que vos, el plural que establece el tipo, lo estableces que tiene que ser con más de una. Claro, porque si no, o sea, para mí el legislador, si no, tendría que haber puesto con arma Es o una armas. interpretación, es espectacular. Es una, bien, Manuel. Es una digamos,
vos estás tratando de entender el fundamento del agravante con una explicación gramatical. ¿Está? Porque como, ¿no? Una explicación Sí, del sí, derecho desde el punto de vista exactamente. gramatical, porque vos decís arma, el legislador constitucional tendría que haber establecido con arma, ¿está? No con armas. Por eso hice la salvedad que puede tratarse de un arma propia y un arma impropia. A eso es una interpretación más teleológica sistemática la que yo hago y no gramatical, que es la que entiende la doctrina y la jurisprudencia. Puede tratarse de cualquier tipo de arma. Por eso se refiere a armas. ¿Bien? ¿Está, Manuel? Sí, sí, se entendió, gracias. Vale. Bueno. Otra agravante tiene que ver cuando el hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad o en ocasión de sus funciones. Profe, ¿no nos salteamos el inciso C? Sí, nos salteamos específicamente, lo salteé. Ah. Tiene un fundamento. No es que, quédate tranquila, más de uno no me olvido de muchas cosas. Tengo un problema de memoria. ¿Dónde íbamos? Acá. Cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad. Y acá fíjense, específicamente establece una coma, en ocasión de sus funciones. ¿Bien? Bien. Aquí es un tipo penal, como vimos en el inciso B, es un tipo penal especial impropio. El fundamento de el mayor reproche reside en que estos sujetos atentan contra la integridad sexual de una persona, omitiendo el cumplimiento del deber que les impone la sociedad en atención a la calidad que revisten, que es de protección y seguridad de los ciudadanos. ¿Está? Habla de fuerzas policiales o de seguridad. Las fuerzas policiales son las encargadas de, podríamos decir, la agencia policial, no, todos entendemos, es el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos. Y hace esta diferenciación el tipo penal. Habla de fuerzas policiales o de seguridad. Digamos que podríamos mencionar dentro de la fuerza de seguridad lo que podría ser gendarmería, prefectura, policía, voy pensando porque sí, me acuerdo de fallos, policía de seguridad aeroportuaria. Otra de las circunstancias que tiene en cuenta esta situación o esta agravante específica es que el abuso debe ser cometido por estos integrantes en ocasión de sus funciones. Esto quiere decir cuando se encontraban cumpliendo algún acto o procedimiento dentro de la órbita de su competencia. Y dentro de la órbita, y agrego un dato más porque hay un fallo bastante interesante de Córdoba, dentro de la órbita de su competencia territorial, porque si no está, si el hecho lo realizan no en ejercicio de sus funciones, y hace una extensión llamativa, algún dato jurisprudencial, y si no está dentro de su competencia territorial, la agravante no funciona y se desplaza la situación al tipo penal básico, que es cuando cometido por cualquier persona. ¿Por qué? Porque ese sujeto activo perdió esa cualidad especial, podríamos decir, que es el fundamento del agravante. ¿La seguridad privada entraría en este inciso o no? Tema. No tengo un... en este caso concreto que vos preguntás, hay registro uno que está resuelto de forma definitiva, que habían incluido las dos agravantes, ser cometido por personal pertenecientes a las fuerzas policiales, pero como era también con armas, el tribunal salió por la tangente y lo resolvió y quedó el agravante del arma. Alguna parte de la jurisprudencia entiende que la seguridad privada no quedaría inmersa en esta situación particular de esta agravante.
y fíjate que el decreto provincial que regula las agencias privadas de seguridad, en algún caso se discute la posibilidad o especificidad de la tenencia de armas. Viste que hay todo, es un tema hermoso para investigar y para trabajar, porque vieron que hay en determinados barrios, en la calle, algún tipo de seguridad privada. No estoy hablando de los trapitos ni nada por el estilo, ¿está? Pero hay que hay en la esquina de los barrios, eso claro, exactamente. Viste que hay como unas casitas de madera, que la verdad es condenar a una persona que se muera de frío, ¿tá? Pero bueno. Pero en los barrios privados, según tengo entendido y he visto, no voy a hacer nombre no. Hay personal con armas. Sí, pero podría ser, porque acá el inciso dice fuerzas policiales o de seguridad, no aclara que si de seguridad si puede ser privada. Exactamente. O no. Deja abierta la interpretación, digamos. Sí, pero se ha cerrado, no te olvides que esta interpretación de acotamiento material que debe ejercer el derecho penal, sobre todo por su función de control social, cuando hace referencia a los agentes de seguridad, se entiende que son los agentes de seguridad protegidas o específicamente establecidas por la ley nacional. Por eso hacer alusión o referencia a que se debe entender gendarmería, prefectura o esta situación de policía aeroportuaria. ¿Bien? Bueno, otra de las agravantes es cuando... Sí, ¿alguien corté? Sí, No te estaría viendo. Adán, ¿no me ven? Adán, ahora sí, perdóname. Dale. No, me quedó una duda del caso que mencionó, si podían concurrir, o sea, la decisión del juzgado en el caso fue irse por el tema de las armas, pero podría haber puesto los dos agravantes, ¿no? Podría haber elegido, digamos, en un razonamiento, haber puesto los dos. A mí me parece que, según esta situación de acotamiento material del tipo penal, entiendo que para mí, cuando habla de fuerza de seguridad, se refiere específicamente a fuerzas de seguridad que tengan que ver con gendarmería, prefectura y demás, y no la seguridad privada. Sí. Hoy por hoy, así, bueno, habría que ver la situación en particular, el caso en particular, para poder hacer un análisis un poco más profundo. Yo igual me expresé mal yo en la pregunta. Lo que quise decir es si al tener un agravante no excluye la posibilidad de meter otro agravante. No, vos podés, por ejemplo, vamos a suponer, está bien, es lindo lo que le preguntás, si bien es una pregunta que te tendrían que haber satisfecho en parte general. Puede darse la concurrencia de más de un agravante. ¿Cómo no? Por ejemplo, la situación de que sea cometido por este mismo inciso, el inciso que se refiere al el hecho de acometimiento mediante la utilización de un arma y tener un parentesco. ¿Está? Que el ultraje al pudor, por decirlo de forma genérica, para no narrar un segundo o tercer párrafo, haga alusión a que el sujeto activo lo hace siendo alguna de las personas previstas en el inciso B y mediando la utilización de un arma. Ahí se dan las dos agravantes. Y van a ser tenidas en cuenta al momento del dictado de la sentencia por claro, sería como para valorar ampliamente o plenamente la conducta con estas dos agravantes. Exacto. Al momento de dictar sentencia. Espere que le conteste. Perdón, ¿qué decías? Perdóname, estaba contestando algo a la doctora Castro. No, sí. Que decía que sería un concurso ideal, ¿o no?
y teniendo en cuenta las dos agravantes... No, concurso ideal es cuando una misma acción no tiene que ver con los agravantes. Vos, lo que vos me hablás de concurso ideal tiene que ver con una problemática de tipicidad. Acá estamos hablando de situaciones de agravación. Sí, no, es un tema que realmente no me queda claro. ¿Qué no te queda claro, Antonella? A ver. El concurso ideal. Concurso ideal y concurso real. Es cuando... Uy. No, igual no es con la intención de que me explique, profe, obviamente, porque sería la clase. No, a ver, para. 2 palabritas y por ahí te puedo ayudar. A ver, déjame ver si te puedo ayudar. Artículo 54. Dale, cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará la pena mayor, dice el 54, más o menos. ¿Está? Bien. El problema de dilucidar es cuando hablamos de un hecho. ¿Está? Ahí, no sé por dónde estudiaste vos, Antonella. De todos lados. Ah, mira qué interesante. Sí, o sea, de ley, información, códigos penales comentados. Buenísimo. ¿Te acordás que, por ejemplo, la mayoría de los autores, Righi y Zaffaroni, hablan de que debe darse una situación para el concurso ideal de factor final y factor normativo? ¿Te acordás? Sí. Bárbaro. Sí, unidad. Entonces, el problema, exactamente. Entonces, el problema es, en el concurso ideal, cómo se determina cuando hay un hecho. ¿Está? No necesariamente una acción implica un hecho. Por ejemplo, para ejemplificarlo, estamos hablando... y es más, el concurso ideal es una problemática, algunos autores dicen que es una problemática específica de la teoría del delito. Está porque tengo que determinar un hecho. Una persona tira una bomba en un lugar determinado y no solo produce daños contra la propiedad, sino que también produce daños contra las personas. ¿Está? Ahí tendríamos que determinar una problemática de concurso ideal. En cambio, en el concurso real son varios hechos independientes que en realidad convergen en un pronunciamiento judicial. Está una persona, un día roba algo, otro día mata a alguien, otro día golpea a otra persona, ¿me entendés? Ahí son varios hechos. Aquí estamos en otra situación en particular. Aquí la pregunta de Adán tenía que ver que si es posible que en un determinado hecho concurra más de una circunstancia agravante. Y esa situación claramente se puede dar. Un hecho básico, alguna de las situaciones previstas en el segundo y tercer párrafo, puede contener algunas situaciones que estén captadas por 2 tipos de agravantes. Y esas situaciones van a ser tenidas en cuenta al momento de dictar sentencia. ¿Esto qué quiere decir? A ver, hablando, no era mi intención hablar de esto, siempre digo que voy a hablarme 1 hora como mucho y termino yéndome. Les pido desde ya 1000 disculpas. A ver, vamos a suponer que todos nosotros somos integrantes de un tribunal, en calidad de jueces. Entonces, si una situación entendemos que debe ameritar un veredicto de culpabilidad y contiene una sola agravante, vamos a ameritar, la pena será de 8 a 25 años, supongamos si tiene un agravante, señor, la agravante me establece que ya se desplaza el tipo penal básico a tal cosa. Si contiene 2, cada vez me voy a ir acercando al momento de meritar el quantum de la pena a el máximo. No es que se dejen de lado, como quedó con uno, el otro no lo tengo en cuenta. No. Si se constatan y establecen específicamente los 2, se tienen en cuenta los 2 y se redirecciona el reproche siempre a la pena a la que establece mayor cantidad de pena. ¿Se entiende? ¿Te pude ayudar? De todas maneras, te recomiendo algún tipo de refresh de lectura. Sí, yo lo empecé a leer porque estaba remezclada. Y vuelvo a decirles algo. 72 horas antes, yo les puedo contestar algún tipo de duda o demás.
Tengan en cuenta, creo haberles dado mi mail. Bien. Sigamos. Vamos con cometido contra un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo, con él, ¿no? Digamos que desde el punto de vista de la pretensión que ha tenido el legislador con esta agravante es que ha querido proteger a los menores del abuso de una situación de cercanía, podríamos decir. ¿Tá? Porque aquí podríamos decir que quedan incluidos aquellos supuestos en que, a ver, si bien pareciera ser una situación estereotipada, ¿no? Pero es la que se ha tenido en cuenta como fundamento del agravante. Se ha querido brindarle una protección a el conviviente de la madre que abusa sexualmente del hijo de esta persona, y que esta persona tiene una situación en cuanto a su edad de minoridad. Estamos hablando de que debe ser menor. Cuando me habla de menor, esto nos sirve ya para lo que vamos a ver en el artículo 120, es menor de 18 años. Digamos, otra de también, esta severidad en cuanto al reproche, tiene en cuenta el aprovechamiento por parte del sujeto activo de la mayor vulnerabilidad en la cual se encuentra el sujeto pasivo y que él mismo aprovecha de estas circunstancias. Aquí sí yo creo entender que estamos hablando, nos encontramos ante una situación de sujeto pasivo calificado. ¿Está? Porque el sujeto pasivo debe encontrarse en esta relación de cercanía convivencial con el sujeto activo y además tiene que encontrarse dentro de una franja etaria determinada. A ver, no necesita mayor explicación que cuando hablamos de convivencialidad, estamos hablando de que tanto autor como víctima deben vivir dentro, ¿no? O sea, dentro no, perdón, me estoy refiriendo mal, bajo el mismo techo. ¿Se entiende? Otro de los requisitos que requiere, y esto podríamos ya referirnos específicamente al tipo subjetivo, es que el sujeto activo debe conocer la edad de la víctima. Y el sujeto activo debe aprovecharse de esta situación. Simplemente para mantener en vilo a Dolores, no voy a tratar, en ese caso si hay, a Yelén Pavón, otra persona que cursó con nosotros penal parte general. ¿No es cierto, Yelén? A ver, para que... No, apreté algo mal. No. Profe. Para que... Dame un segundo. En este caso, déjame leer lo de Ayelén y paso a lo demás. En ese caso, si hay abuso hacia un menor y hay vínculo... Sí, está bien lo que decís, Ayelén. Perdóname. Ahora sí, ¿quién quería...? No, quería preguntarle eso, que podría ser que sea como dos agravantes, el inciso B darse y que se dé, por ejemplo, de ser menor de 18 y parentesco y convivencia. Sí, cómo no, sí, tranquilo. Sí. Bien, para seguir en la tónica y no desviarme, voy a ver con ustedes ahora el tipo penal del artículo 124. El 124 es un tipo penal bastante cortito, dice, se impondrá reclusión o prisión perpetua, pena absoluta, ¿no? Cuando en los casos de los artículos 119 y 120, lo vamos a ver ahora más al final, resultare la muerte de la persona ofendida. A ver, volviendo al tema de la clasificación de tipos penales, este es un delito calificado por el resultado y además pluriofensivo, podríamos decir, porque se integra a través de la protección de dos bienes jurídicos protegidos, específicamente la integridad sexual y
de forma, como bien jurídico principal, podríamos decir, y como bien jurídico complementario, la vida. A ver. Disculpa, tengo una pregunta. Dale, O sea, Juan. se puede tomar como... Pues, se le da más valor a la vida. Entonces, me suena raro que se lo tome como bien jurídico complementario. No entiendo el fundamento. Si bien estamos en delitos contra la integridad sexual, siempre me parece que es más importante la vida. Siempre es más importante, y vos fíjate, si vos tuvieses que, esto lo viste en parte general, si vos tuvieses que hacer una gradación de los bienes jurídicos, la misma viene específicamente dada por los bienes jurídicos ya previamente establecidos en nuestro Código Penal. Fíjate que a partir del artículo 75, el bien jurídico protegido que consideró el legislador constitucional del 21 es la vida. La modificación al Código Penal que se había establecido no en la redacción del Código Borinsky, sino en la redacción de la comisión anterior, me parecía más adecuada. La protección más importante no era la vida, sino la vida de forma íntegra, porque el delito previamente establecido era el delito de genocidio. Esta es una situación particular. Pero es una situación que vos ya debes haber visto o vas a ver específicamente, porque lo mismo sucede en el artículo 165 cuando hablamos de el robo en ocasión del homicidio, el artículo 165, que lo viste, ¿no? Sí, sí. Según lo que me dijeron. Y sucede específicamente lo mismo. Y fíjate una cosa, y te acordás que lo van a ver, o no sé si integra parte del examen, y la solución es específicamente la misma, la diferenciación que hay que hacer entre el 165 y el 87º, aquí el mismo parámetro de solución lo vas a tener que establecer para la diferencia entre el artículo 124 y el 87º. No obstante lo cual, fíjate vos que de forma pragmática el resultado jurisdiccional es el mismo. No así en el 165. Aquí, tanto aquí, 124, como en el 87º, situación que puede darse, si el sujeto activo utiliza el abuso sexual como medio para matar, estamos hablando de un problema de concursalidad del artículo 55, lo que yo le decía a Antonella. Ahora bien, si mata para consumar el delito contra la integridad sexual, la situación se desplaza al artículo 87. Ahora, si abusa sexualmente y como consecuencia no querida, o sea, de forma imprudente, o como realización de una situación que podía haber previsto, nos encontramos en la situación del artículo 124. Ahora te reitero, Juan, tanto en el 124 como en el 87º, el resultado desde el punto de vista jurisdiccional debe ser el mismo, la imposición de una pena absoluta. Perfecto. ¿Pude responder tu pregunta? Sí, gracias. No, de nada. Una pregunta, es decir que es doloso la intención de abusar sexualmente, pero la muerte sería culposa. Podría darse la situación. Algunos discuten en el caso de que la muerte, el abuso sexual siempre es un tipo doloso de resultado, hijo. Vos me decís que el abuso sexual es un delito doloso de resultado, perdón. Sí. Y la muerte se produce por culpa, sería. Una situación culposa. Claro. Algunos entienden que ahí la solución eminentemente justa desde el punto de vista dogmático, te estoy diciendo, entienden que debe solucionarse por un tema de concursalidad. Otros autores,
y creo que es la doctrina mayoritaria, entienden que en esta situación específica del 124, la situación se resuelve específicamente por estar contenida en el 124 y no por un problema de concursalidad. ¿Bien? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Ahí está, Emanuel me contestó. Vamos a develar la problemática del inciso C, que es lo que Dolores me decía. Te estás olvidando el inciso C. Si el autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiere existido peligro de contagio. Fíjense ustedes que cuando ahora vean las agravantes, que las voy a dar por mencionadas, cuando veamos el artículo 120, específicamente la excluye. Y recuerdo que Dona, al momento de la explicación de las agravantes, hacía una crítica férrea y decía, pero ¿cómo no darse en el estupro la situación prevista en el inciso C? Cuando hablamos de cuando el autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiere existido peligro de contagio, me está hablando de un delito de peligro concreto. La situación de peligro debe ser concreta. Y esta situación de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual, nos estamos refiriendo no solo del HIV-Sida, sino también podríamos decir que nos estamos refiriendo a aquellas enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con la sífilis, la gonorrea, enfermedades, creo, la palabra no, es bastante gonococicas o algo así es. Les pido mil disculpas, no refresqué específicamente el término. Tienen que ser, esta situación tiene que tener conocimiento del sujeto activo que es portador, que su intención es transmisible y que esta situación se materialice en haber expuesto al sujeto pasivo en un peligro cierto y concreto de darse la enfermedad. ¿Bien? Bien. ¿Alguna duda? ¿Puedo pasar al 120 o prefieren que cortemos acá y lo dejamos para la próxima clase? Eso depende de ustedes. Vuelvo a decir, según el criterio, a mí me queda una, dos, no, necesitaría ver el 120 ahora, perdónenme, porque si no, no vamos a llegar. A ver, el tipo penal que vamos a ver, ¿alguien pudiera leer, si me hace el favor, el 120? Si alguien me da esa ayuda, lo agradecería sobremanera. Yo no tengo problema. Yo. Dale, Clara. 120. Será Sí, por reprimido favor. con prisión. Será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 6 años el que realizare alguna de las acciones previstas en el segundo o en el tercer párrafo del artículo 119 con una persona menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto a la víctima u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultara un delito más severamente penado. La pena será de prisión o reclusión de 6 a 10 años si mediare alguna de las circunstancias previstas en los incisos A, B, C, E o F del párrafo cuarto del artículo 119. Perfecto, gracias, Clara. Bien, esta figura hay dos formas de mencionarla. La forma tradicional y vieja se la denomina estupro. O actualmente se habla específicamente de abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. Esas son las dos formas de mencionar el tipo penal previsto en el artículo 120. Digamos que la plataforma fáctica sobre la que opera la figura son el segundo, como bien nos leyó Clara, son el segundo y tercer párrafo del 119. Y requiere que el sujeto activo se aproveche de una persona que debe encontrarse dentro de una determinada franja etaria, a saber, mayor de 3 y menor de 16, y además este sujeto pasivo debe ser inmaduro sexualmente. Y
a través o a raíz de esa mayoría o diferenciación etaria que hay entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, y esta relación de preeminencia, hablan también de otra situación equivalente, se materializa el tipo penal, siempre que no resulte un delito más severamente penado, con esta cláusula de posibilidad de darse alguna otra figura. Y ya vimos las circunstancias por las cuales se agrava la figura que acabamos de terminar. Digamos que el tipo penal del 120 en su configuración comprende figuras que giran en base a dos puntos, dos ejes, podríamos hablarlo desde un punto de vista explicativo. El primero es la seducción en la víctima menor de 16 años, que debido a esta inmadurez presta su consentimiento. Prestenle atención, aquí presta el consentimiento, ¿ok? Y el otro es la mayoría de edad del sujeto activo. Vamos a entender por mayoría de edad, no la mayoría de edad respecto del sujeto pasivo, sino la mayoría de edad que establece nuestro Código Civil, mayor de 18 años. No tengo tiempo, sería hasta desde el punto de vista histórico interesante que ustedes supieran que antes se requería como componente del tipo objetivo, estoy hablando del tipo penal previsto en el 120 de forma original, el del 1921, me hablaba que una de las calidades que debería revestir el sujeto pasivo es la calidad de mujer honesta. Está ahí, hacía todo una entelequia, hoy ya no resiste análisis después del año 99, cuando fue modificada la norma, ¿no es cierto?, a través de la ley 25087. Lo que tiene que quedar claro que en realidad lo que se castiga es que el consentimiento que presta el sujeto pasivo es totalmente ineficaz debido a que la víctima, por su estado de inmadurez sexual, su inexperiencia y la seducción real del autor, ha consentido de manera inválida la realización de los actos previstos en el segundo y tercer párrafo. Ya dije, la plataforma fáctica sobre la que opera las figuras es el segundo y tercer párrafo del 119, estamos hablando de abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal o condición análoga. El sujeto activo debe ser una persona mayor de 18 años, sujeto pasivo puede ser cualquier persona, pero aquí el sujeto pasivo debe revestir algunas otras calidades, a saber, que sea mayor de 13 y menor de 16, que sea sexualmente inmaduro y además que por esta relación de preeminencia haya existido seducción. Si el sujeto pasivo, voy tratando de eliminar algunas preguntas que me parece que se les puede a ustedes ir realizando. Si el sujeto pasivo no cumplió 13 años, ¿qué pasa? ¿Qué les parece? ¿Sería pedofilia? ¿Perdón? A ver, Clara, imagínate lo siguiente, Clara. El sujeto pasivo tiene abuso, es sería un menor abuso de sexual simple. No. Bueno, del artículo 119. Claro. Por favor, no se apuren cuando les toque el examen, tómense 2 segunditos, porque uno desgraciadamente se equivoca. Primero, plataforma fáctica sobre la que opera, segundo y tercer párrafo del 119. Lo acabo de decir. Segundo párrafo del 119 es abuso sexual gravemente ultrajante. Y el tercero es abuso sexual con acceso carnal o situación análoga. Por consiguiente, el abuso sexual simple no trabajamos. ¿Está? Lo descartamos. Segunda situación.
menor de 13. Menor de 13, si la situación se da como una persona menor de 13, es indiferente el consentimiento que preste. Si se realizó el abuso sexual con acceso carnal o condición análoga, pasa al tercer párrafo. Y si se realizó alguna de las conductas establecidas en el segundo párrafo, queda atrapado por el segundo párrafo. Es menor de 13. ¿Se acuerda que habíamos dicho? Es iure et de iure. Se terminó. Sí, profe. No entro ni a preguntarme. Aquí debe darse. Tiene que ser mayor de 13 y menor de 16. Porque si es mayor de 16, ¿qué sucedería? ¿Consentimiento es válido? Sí, hay consentimiento. Hay consentimiento, ¿no? Acá hay consentimiento. ¿Qué sería? ¿Cómo lo resolverían? Vamos allá adelantando la temática de los ejemplos. ¿Eh? Sería atípico. Perfecto, Manuel, tal cual. La conducta sería atípica. Bien. Porque no se dan los componentes del tipo objetivo, ¿se entiende? Bien. Con respecto a la situación que habla, el sistema actual exige que la seducción real, el sujeto activo debe haber seducido de forma real, porque específicamente el tipo así lo requiere cuando habla de aprovechándose de la inmadurez. Por consiguiente, aquí el sujeto activo demuestra la forma en la cual ha conseguido ese consentimiento que la ley considera específicamente ineficaz. El dolo del autor se le exige a veces en el tipo subjetivo, algunos hablan de un elemento de ultraintención que hace a esta situación de seducción o aprovechamiento, la cual ha establecido la ley. En caso de error, sobre todo en caso de error respecto de la edad del sujeto pasivo, tendrá que ver si este error es un error de tipo directo o de forma indirecta, solucionando las situaciones. Si es un error directo, o si es indirecto y no previendo la forma culposa, como específicamente no la prevé, también se soluciona, como bien dijo Emanuel, eliminando la tipicidad. Una situación más a tener en cuenta es un tipo doloso de resultado, ya que las dos plataformas fácticas sobre la que opera también son delitos dolosos de resultado, por consiguiente la tentativa es hartamente probable. Profe, y respecto del tipo subjetivo, es un delito doloso, integrándose específicamente por el dolo directo de primer grado. Bien. Sí, ¿me puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando usted dijo que el sujeto pasivo tenía que reunir diferentes características y una de esas era sexualmente inmaduro, ¿a qué se refiere con eso? ¿Qué puede ser maduro sexualmente y ahí qué pasa? Digamos que se requiere por parte del sujeto pasivo, debe carecer de conocimiento y de la práctica. A eso habla cuando hablamos de sexualmente inmaduro. Profe, ¿y eso Lo relevante, podríamos decirlo de otra manera, no es la instrucción o los conocimientos, digamos, no prácticos sobre el tema, sino que debe hablarse de un desconocimiento tanto real como práctico sobre la situación. Por eso algunos dan ejemplos bastante paradigmáticos cuando dicen que puede ser considerada inmadura la persona que ha sufrido un acto de violación a los efectos de este tipo penal. No así ya el caso extremo, por ejemplo, de la mujer casada, la persona que ha sido casada, divorciada o viuda. Ahora, por la franja etaria en la cual nos encontramos, llamaría la atención de que se encontraran en esta situación de estado. Bien, Yamila, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí, quería preguntar si entonces se puede presumir por la edad.
¿La ¿Qué inmadurez? cosa se presume por la edad? No. La- En principio sí se presume por la edad. Ser aquella persona que quiera manifestar que no es inmadura deberá aprobarlo y acreditarlo. ¿Está? Okay, sí, gracias. es una presunción. Es una presunción que establece la ley, pero eso no es una presunción, digamos, iure de iure, sino es una presunción, podríamos, refiriéndonos a términos del derecho privado, iuris tantum, que admitiría prueba en contrario. Vos vas a tener que probar, si decís que no eres inmadura, tendrás que probarlo mediante algún medio acreditable. ¿Está? Pregunta, profesor. Dale, Manuel. ¿Por qué entre los agravantes el inciso D no lo agrava? No entiendo. El inciso D. Claro, o sea, el artículo 120, cuando habla de los El artículo agravantes, 120 te dice excluye al C inciso B. excluye y al inciso D. C al D. El hecho fuere Exacto. cometido por dos o más personas o con armas. O con armas. ¿Por qué lo excluye? No, a ver, vos sabés que las circunstancias previstas de los incisos A, B, C, no, no hay yo no encuentro una explicación lógica. Para mí, Claro, por eso no. No sé, para mí, la exclusión, la pena de prisión horaria de 6 a 10, si mediare alguna de las circunstancias previstas en los incisos A, B, C, E del cuarto párrafo, para mí, no encontraría, no, porque, a ver, perdóname, yo me acabo de hacer una mezcla. Sería con violencia. Lo que vos me decías con el 119 con el 120, perdóname. Es clara la especificidad de por qué se excluye. ¿Cuál es otro de los puntos determinantes sobre que trabaja esta figura del 120? Manuel, ¿me escuchás? Sí, te escucho. A ver, la persona tiene que ser menor de 16 años, ser inmadura Menor de sexualmente. 16. Ser Sí. inmadura. Inmadura y dar el... ¿De qué sirve todo esto? Menor de 16, inmadura. ¿Por qué menciona estas circunstancias el tipo penal? Por el tema de inmadurez que puede tener la persona. No. Por la Disculpe. ineficacia del consentimiento. Porque no necesita la violencia sino el engaño. Exactamente. Bien, Dolores. En esta figura existe consentimiento. Lo que pasa que ese consentimiento es ineficaz porque se encuentra en esta situación etaria, se da esta relación de preeminencia, esta situación de seducción, de inmadurez sexual, y fíjate que el agravante del inciso E es cuando te habla de cometido por dos o más personas o con armas. ¿Qué tipo de consentimiento válido va a prestar una persona cuando en realidad se la esté amenazando con un arma o esté realizándose la conducta por dos personas mayores? Me parece que ahí ya se excluye Sí, esta posibilidad. lo del arma entiendo que se excluya, lo de dos o más personas no. Bueno, digamos porque, que, o sea, hoy en día digamos una que vos lo persona podés entender de esa manera, a mí me resulta un poco difícil y parece que es la misma solución a la que ha arribado el legislador constitucional. Pero sí, a ver, convengamos, la del arma es fácil de resolver, la de dos o más personas podríamos decir que podría haber algún tipo de posibilidad de consentimiento. Claro, porque o sea, hoy en día no hay tanta diferencia entre madurez de una persona de 15 años y 11 meses y dos personas de 18 años, más cuando la madurez no es solamente por la edad, sino por la misma persona. Ese fundamento de crítica que estás realizando lo realizó Dona cuando se estableció la ley, que pareciera ser que el legislador constitucional no ha entendido bien cuál estas diferenciaciones etarias. ¿Está? Ya no hay tanta diferenciación en los tiempos y mucho que más, ya entiendo que es por el posición. Código Civil, pero con la madurez progresiva que tiene el Código Civil, es como exactamente. Estas cosas... Hoy por hoy, a ver, es harta discutible todo el momento del consentimiento
que prestan los menores para prácticas médicas, ¿no? Ya lo deben haber visto, estas situaciones que a los menores de edad, creo que desde 14 en adelante, pueden consentir libremente la práctica para la realización de una práctica médica estética, podríamos decir. Tema harto en discusión. Bien, ahí me resolvió. Perfecto. Bueno, chicos, ¿alguna duda? Bueno, corto la grabación porque ya terminamos. Quiero hacer unas